Y algo importante, Juan, que sí quisiera dejar claro hoy es que con las condiciones intensivas de producción es mucho más fácil tener estresores, ya sea por aumento de densidad en el galpón o en la galera, por disminución en la tasa de ventilación, por aumento de temperaturas o de humedades relativas, o por el mismo desafío patológico o estados de enfermedades de enteropatías, por ejemplo. Entonces, es algo que debemos cuidar y es algo muy común en nuestra región. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Avi Podcast. Mi nombre es Juan David Latorre y voy a ser un anfitrión. En este episodio vamos a hablar de lo que son las estrategias nutricionales para afrontar el estrés por calor. Y para hablar sobre este tema tengo la suerte de poder presentarles a la doctora María Mayorga. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola Juan David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y espero que esta sesión sea bastante informativa para toda la audiencia. Sí, no, seguro que así va a ser. María, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, lo que es tu formación académica, la experiencia que tienes y el rol que tienes actualmente. Perfecto. Bueno, yo soy primariamente con formación de pregrado en zootecnia y formación de posgrado, maestría y doctorado en producción animal con énfasis en nutrición de pollo de engorde. Obviamente tuve la oportunidad de trabajar con aves de postura y con cerdos, especialmente en las fases de crecimiento y destete, pero siempre me he enfocado en la nutrición de pollo de engorde. Mi experiencia durante los años de posgrado se centró básicamente en la evaluación de enzimas, de aditivos y metabolismo de nutrientes. Esa es la parte nutricional que yo manejo. Tuve la oportunidad de ir a Arkansas, a la universidad, al Centro de Excelencia para Ciencias Avícolas y a permanecer 3 años como Visiting Scholar, donde trabajé con el doctor Craig Kuhn, también evaluando diferentes aspectos de la nutrición de pollo engorde, específicamente polisacáridos no amiláceos, pero también tuvimos la oportunidad de trabajar con algunas enzimas. Actualmente soy la especialista técnica regional para las Américas en el Consejo de Exportación de Soya de los Estados Unidos. Nosotros como organización nos encargamos de promover la soya de los Estados Unidos en mercados internacionales, específicamente en las Américas. Y como parte de mis funciones, presto asistencia técnica a los clientes en la región, que generalmente son productores de ave principalmente, de cerdo, integraciones a plantas de alimentos balanceados. Obviamente trabajamos con nutricionistas, pero también con asociaciones de productores de aves y cerdos. No, entonces, pues ya basado en toda esta información que nos acabas de compartir, veo que pues tienes un perfil ideal para poder hablar sobre este tema. Lo que es el estrés por calor. Entonces, empecemos como por hablar qué es el estrés por calor y cómo afecta el estrés por calor a las aves. Perfecto. El estrés por calor siempre ha sido objeto de investigación, pero en los últimos años, debido a las variaciones en temperatura, obviamente el aumento en la temperatura promedio global, obviamente la investigación en ese tema ha incrementado. También sabemos que la selección genética, Juan, ha provocado que esos animales tengan una tasa metabólica basal mucho más rápida, pero también un crecimiento mucho más precoz, que hace que las aves sean susceptibles a esos aumentos en la temperatura. Entonces, obviamente no es solo común los efectos negativos en las aves, pero también lo vemos en otras especies monogástricas como cerdos y obviamente en rumiantes también. Pero hoy en día vamos a hablar de pollo de engorde específicamente. El estrés por calor es entonces un asunto que está tomando mucho interés últimamente, y las aves, aunque son animales homeotérmicos y pueden ajustar su temperatura corporal interna a un rango más amplio de temperatura, sí sabemos que últimamente con las fluctuaciones y con el aumento en esas temperaturas, el animal es menos
capaz o los mecanismos de termorregulación son menos efectivos cuando el ave sale de esa temperatura de termoneutralidad. Entonces, una vez el ave o el aumento en el calor metabólico es mucho mayor que lo que el ave puede resistir en relación a la temperatura del ambiente externo, y obviamente como el ave puede disipar ese calor al medio ambiente, eso hace con que se activen mecanismos que son compensatorios, que hacen que el ave llegue a un estado de homeostasis, pero que metabólicamente son muy costosos y que lo vamos a ver después, afectan no solamente la manera como los nutrientes son digeridos, sino también otros sistemas como los hormonales, como el eje intestino-cerebro, como el eje hipotálamo, adrenal, que son importantes en la regulación, obviamente, de la temperatura corporal. Entonces, una vez el animal no consigue deshacerse de ese exceso de calor por medios evaporativos, ya que las aves no poseen glándulas sudoríparas, tienen que activar otro tipo de mecanismos para disipar el exceso de calor. Una vez se activan esos mecanismos, el ave, debido a una alta temperatura, llega a un estado de hipertermia que efectivamente activa ese estrés por calor. Entonces, estrés es toda respuesta que tu organismo o el organismo animal tiene ante un factor externo. Y ese factor externo es llamado de estresor, que puede activar esas respuestas a cualquier momento. Y algo importante, Juan, que sí quisiera dejar claro hoy, es que con las condiciones intensivas de producción es mucho más fácil tener estresores, ya sea por aumento de densidad en el galpón o en la galera, por disminución en la tasa de ventilación, por aumento de temperaturas o de humedades relativas, o por el mismo desafío patológico o estados de enfermedades de enteropatías, por ejemplo. Entonces, es algo que debemos cuidar y es algo muy común en nuestra región también. Definitivamente, sí, la región tropical, pues no solo la temperatura, pero también la humedad complica mucho el hecho de que el ave pueda disipar ese exceso de calor, ¿no? Entonces, ya que quedamos claros qué es el estrés por calor, la siguiente pregunta es: ¿cómo impacta ese estrés por calor la productividad y la salud de las aves? Bueno, mi formación no es veterinaria, pero es importante que recordemos que la inmunocompetencia, que la respuesta inmunológica de las aves está íntimamente asociada al tracto gastrointestinal. Sabemos que el órgano linfoide asociado al tracto es el principal órgano que genera la respuesta inmunológica. Por lo tanto, cualquier afectación, Juan, en la digestibilidad de nutrientes, en la manera como se absorben, en la manera como el ave asimila esos nutrientes dietéticos, va a afectar la manera como el ave responde o genera sus respuestas inmunológicas ante estos estresores o ante condiciones de estrés. Entonces, es importante decir que hay dos tipos de estrés por calor. Uno puede ser el agudo, donde el ave es sometida a altas temperaturas por periodos cortos, donde dependiendo de la edad del ave, Juan, ella se puede adaptar, generar respuestas y no afectar las respuestas de desempeño, es decir, ganancia de peso, conversión alimenticia, la misma la misma composición de canal o de carcasa es importante también. Entonces, ese es un tipo de estrés. Y el otro tipo de estrés es el crónico, donde el animal se expone a altas temperaturas y, como tú lo mencionas muy bien, altas humedades relativas por largos periodos de tiempo. Ese, digamos, es un problema bastante recurrente en la región y el que generaría mayores efectos negativos sobre, como lo dices tú, la eficiencia productiva del ave y la salud. Entonces vamos a ver primero sobre la eficiencia productiva. La respuesta primaria del animal, obviamente, es activar mecanismos de disipación de calor. Entonces, ¿qué ves tú? El sistema nervioso autónomo activa sus respuestas de fight or flight, que es de lucha o de huida, y eso aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca también. Entonces es cuando uno ve las aves jadeando en el piso o extendiendo las alas para aumentar la superficie donde puede haber un intercambio de calor. Esas son las respuestas iniciales. Obviamente aumenta el consumo de agua, que también tiene implicaciones sobre la digestibilidad de los nutrientes. Y lo que vemos después es que se activan los sistemas hormonales, el eje intestino, cerebro
y el eje pituitaria, adrenal, hipófisis también, que son importantes generadores de respuestas hormonales, de péptidos que regulan la expresión de enzimas que están directamente ligadas a los sistemas antioxidantes, que son importantes durante el estrés por calor, porque las altas temperaturas, además del metabolismo normal de la célula, hacen que haya una mayor generación de radicales libres o de especies reactivas de oxígeno, que obviamente tienen un efecto tóxico a nivel celular y que van a afectar otras vías metabólicas, obviamente causando problemas muy grandes en el metabolismo intermediario de los nutrientes. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta que vemos? Es la afectación del apetito y consecuentemente la reducción en el consumo voluntario de alimentos. Obviamente, tú lo sabes, la regulación del consumo es muy complejo, son varias teorías, tanto los aminoácidos circulantes, cuando las mismas hormonas, la temperatura ambiental, hay muchos factores que regulan el apetito, pero el AVE lo hace como mecanismo de protección para no generar más calor metabólico durante la digestión de los nutrientes. Entonces, la afectación en el desempeño o la desaceleración de la curva de crecimiento o de la velocidad de crecimiento se explica principalmente por la disminución del consumo de alimento, obviamente, y en segundo lugar por la afectación en todas las vías metabólicas que tienen que ver también con la generación de hormonas o generación de péptidos reguladores. Y obviamente sin olvidar, Juan, que cuando el animal no consume o no cubre sus requerimientos a través de la dieta, se afecta el tracto gastrointestinal y por lo tanto la manera como absorbe los nutrientes y la microbiota también. Entonces, y obviamente la respuesta inmune. Hay una afectación muy grande en esos tres elementos que hace con que el animal ya no consuma suficientes nutrientes, con que los nutrientes que consume durante los periodos limitados de consumo de alimento no sean suficientes para crecer, porque están siendo destinados para cubrir los requerimientos de mantenimiento. Y en los requerimientos de mantenimiento obviamente está la respuesta inmune, mantener esa temperatura corporal constante, etcétera. Entonces, lo que vemos es como un redireccionamiento de los nutrientes hacia la generación de respuestas y mecanismos compensatorios y de protección del ave y no se está usando nada para crecer. Entonces, eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta, cómo cambian los requerimientos de nutrientes cuando aumenta la temperatura más allá de la zona de termoneutralidad del ave. En cuanto a la salud, obviamente todo está interligado y el ave, una vez se afecta la integridad del tracto gastrointestinal, ya sea la mucosa intestinal, el mismo epitelio intestinal, los mismos mecanismos de transporte de nutrientes a nivel de enterocito, que es la célula de absorción. Obviamente todo eso hace que la función de barrera del intestino, que es la primera línea de defensa contra patógenos, se vea afectada y por lo tanto haya una proliferación o una mayor oportunidad para esos patógenos de tener acceso al interior del animal y causar patologías. Obviamente sin olvidar que al haber una desregulación de la composición de la microbiota, una disbiosis, también vemos que hay una super crecimiento, población de patógenos en relación a bacterias benéficas y eso también va a afectar a la salud del animal. Entonces, como vemos, todo está interligado y los efectos son múltiples en el animal que está bajo condiciones de estrés por calor. Perfecto. Solo como para agregar un poco, pues ya mencionaste lo que es el eje hipotálamo, pituitaria, adrenales. Pues es como esa generación de corticosterona que va a tener un efecto, no solo el que más se conoce es el efecto a nivel inmunitario, porque la corticosterona cuando está de forma crónica disminuye la división celular y al disminuir la división celular pues afecta la parte inmunitaria. Pero al mismo tiempo la corticosterona también afecta la división celular a nivel intestinal. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, histopatología de esas aves con estrés calórico, las criptas son
están menos desarrolladas y las vellosidades no son tan altas. Entonces ahí tienes ese impacto sobre la absorción también de nutrientes que va a complementar todo lo que estabas mencionando ahorita de digestibilidad, de menor consumo aparte. Entonces consumen menos y hay menos absorción de esos nutrientes que están llegando. Entonces sí me parece que es un círculo completo que está interconectada la parte nutricional, fisiológica y también la salud, que al final eso es lo que genera la patología, pues. Y lo que dices tú es clave, Juan. Tú dijiste liberación crónica de corticosterona. Tiene efectos profundos en los factores, en los aspectos que tú mencionas y obviamente también en vías metabólicas que tienen que ver con la absorción o con el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. Es decir, tú estás afectando simultáneamente varios sistemas, como lo dices tú, salud y obviamente la parte nutricional. Corticosterona es un compuesto obviamente muy potente que tiene efectos diversos sobre el animal y que no, a veces se olvida un poco esa parte, específicamente también de los efectos inflamatorios y qué ocasiona la inflamación en el ave. Desde la parte de vista nutricional, desde el punto de vista nutricional, te lo digo yo, que no tengo formación veterinaria, la inflamación hace que los aminoácidos esenciales y muchos de los no esenciales sean usados para generar proteínas de choque térmico, citoquinas proinflamatorias, y todo eso hace que el animal, lo poco que consume o el aminoácido de calidad que pueda consumir, esté siendo usado para la generación de esas respuestas en lugar de crecimiento. Es por eso que vemos una disminución en la ganancia de peso y un empeoramiento en la conversión alimenticia. Pero como dices tú, todo es un círculo, todo está interligado. Bueno, y ya que mencionaste ese impacto que tiene el estrés calórico sobre la producción y la salud, ahora viene la contraparte. ¿Cómo se puede desde el punto de vista nutricional afrontar el estrés calórico? Digamos, hay estrategias muy bien definidas, pero las estrategias hay que tener, no hay una fórmula mágica que yo pueda decir en este podcast, ok, entonces esta es la lista de estrategias, síganla al pie de la letra que va a funcionar perfecto. Depende de la operación, depende no tanto de la estirpe o de la línea genética que estés manejando, pero sí va a depender de las condiciones de manejo, de bioseguridad y de los programas de alimentación que tengas en tu operación. Es obviamente muy diferente un programa multifases donde tienes un alimento preinicial, inicial, crecimiento y finalización con una evaluación muy intensa de ingredientes que te permite formular con mayor precisión, Juan, ¿sabes? Entonces es importante saber lo mismo, si tu plan de bioseguridad no es el adecuado, no es el que se adapta a los desafíos locales de donde está tu operación, es complicado, porque obviamente aves desafiadas por patógenos y estrés por calor y, ¿sabes? Y deficiencias nutricionales va a ser mucho, mucho peor el resultado sobre el desempeño de esas aves, sobre la eficiencia productiva. Entonces, hay estrategias desde el punto de vista de, por ejemplo, restricción alimenticia. Uno puede restringir el acceso a comederos durante las horas más calientes, obviamente, para estimular el apetito y hacer que esos animales consuman durante las horas más frescas, los periodos más frescos donde las temperaturas obviamente bajan. Eso es una buena opción. También esta opción tiene que ver mucho con la nutrición de precisión y obviamente no va a ser aplicado a operaciones medianas o pequeñas o de traspatio, que es dar ciertas dietas con ciertas densidades nutricionales en las horas más cálidas y dietas diferentes en las horas más frescas, obviamente ajustando niveles de energía y de proteína cruda y de aminoácidos esenciales y no esenciales. Otra parte que es muy importante y que tiene que ver con la tecnología de alimentos, la manufactura de alimentos, es la manera como presentas ese alimento al ave. Quebrantado en harina o pellet, obviamente se prefiere el pellet porque tiene más concentrados los nutrientes, el animal gasta menos energía, menos tiempo consumiendo la misma cantidad, entonces es lo ideal. Y obviamente, Juan,
hay una reducción en el tamaño de partícula durante la peletización. Eso tiene obviamente ventajas a nivel de absorción de nutrientes, pero si hablamos desde el punto de vista fisiológico y la generación de calor metabólico, al tener unas partículas menores, haces que la molleja trabaje un poco menos y también se genere menos calor durante la digestión o la misma, la digestión de esa dieta. Eso desde el punto de vista de tecnología y de manejo dentro del galpón o dentro de la caseta o galera, porque no sé quién nos está viendo y de acuerdo al país, Juan, tú sabes que es diferente como llaman al poultry house. Entonces, eso desde el punto de vista de manejo. Ahora, desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Y antes de explicar, tengo que mencionar que cada nutriente, al ser metabolizado, genera un volumen de calor. ¿Okay? Entonces, el efecto termogénico del nutriente tiene que ver con su composición. El nutriente que más genera calor al ser metabolizado son las proteínas, seguido de carbohidratos y por último grasas o lípidos, que son los que menos generan calor. Por eso, es deseable que al tener un menor consumo de alimento se aumente la densidad nutricional del alimento, porque el animal va a consumir menos, pero se va a garantizar que las mismas cantidades de nutrientes sean entregadas al animal en ese menor consumo. Entonces tú aumentas la densidad energética de la dieta de varias formas, pero en el caso de estrés por calor, tú aumentas la cantidad de grasas. Obviamente, hay que tener en cuenta que hoy en día, Juan, los precios de los aceites están muy, muy altos por políticas energéticas en cada país, por lo que sabemos que está pasando con los biocombustibles, por los mismos inventarios mundiales en los diferentes aceites, no sé, de soya, de palma, etcétera. Son fuentes limitadas porque estamos compitiendo con combustibles, con alimentación animal. Entonces, obviamente, la aplicación de una mayor inclusión de grasas va a depender también de tu formulación, de si tu operación te permite usar ingredientes más costosos. Eso es una parte importante a tener en cuenta. Entonces, tú aumentas la densidad energética así. También puedes regular tu proteína cruda, ya que sabemos que la proteína cruda va a aumentar mucho el calor metabólico de digestión dentro del animal. Lo que se hace, hay dos opciones, o tú disminuyes la proteína cruda de la dieta, que puede ser un arma de doble filo porque ya hay un deterioramiento del desempeño de ese animal. Entonces, al no darle suficiente, corres el riesgo de que haya una afectación mucho más grande. Pero lo que hacemos es obviamente formular con base en el concepto de proteína ideal, de aminoácidos digestibles y sobre todo cuidar, Juan, en dar una fuente proteica altamente digestible que genere también menos calor. Sí, tu opción no es obviamente disminuir la proteína cruda, sino dar niveles convencionales de esa proteína en la dieta. Ahora, si decides reducirla, se suplementan aminoácidos sintéticos. De nuevo, el aminoácido sintético también fluctúa mucho, el precio es muy volátil, entonces hay que tener en cuenta qué estrategia podemos usar y cuál es la ventaja del aminoácido sintético, es que al ser sintético no participa en muchas vías metabólicas para ser absorbido, no necesita de enzimas digestivas como la proteína intacta o como los aminoácidos ligados a la proteína. Entonces se va a generar menos calor. Sin embargo, nosotros no tenemos claro cuánto es el requerimiento de aves bajo estrés por calor. No lo sabemos. Depende del ave, depende de la edad y depende de dónde esté localizada la operación. Sabemos que hay aumentos en el requerimiento por lisina y por metionina. Metionina siendo el primer limitante para aves, es fundamental que cuidemos eso. Y sobre todo porque la metionina participa activamente en los sistemas antioxidantes, que son claves para mantener la homeostasis durante esos periodos de estrés por calor. Sabemos también que otros aminoácidos como el triptófano y la arginina se ven afectados durante estrés por calor, es decir, se ve que la suplementación provoca, durante altas temperaturas, provoca una mejora en el desempeño. Entonces eso quiere decir que obviamente hay un aumento en los requerimientos de esos aminoácidos en esos periodos de estrés. Sin embargo, no está totalmente definido, Juan. Hay muchos estudios que faltan aún
por concluir cuáles serían esos requerimientos. Pero aumentar densidades energéticas ajustando el nivel de proteína, suplementando aminoácidos individualmente, dependiendo de qué aminoácidos, como te mencioné, sean los más requeridos durante estrés por calor, dependiendo de su participación durante las estrategias de mitigación por parte del animal, es importante. La arginina, tú debes saber eso obviamente mucho mejor que yo, participa en la síntesis de óxido nítrico, que permite la vasodilatación y por lo tanto, sabes, una mayor disipación o mayor facilidad para disipar ese calor por parte del ave. Y así tenemos el triptófano como precursor de serotonina que estimula el consumo de alimento y de serotonina como amina biogénica que también participa en reacciones metabólicas que favorecen la absorción de ciertos nutrientes. Es decir, es un campo muy amplio donde se necesita generar más información también específicamente para nuestras regiones o para otras regiones en el mundo que no solo tienen altas temperaturas durante el verano, como Estados Unidos, sino regiones tropicales húmedas, como tú lo mencionaste en el inicio, que también necesitarían establecer esos requerimientos. Eso es desde el punto de vista nutricional y obviamente, Juan, garantizar que la calidad de agua sea la adecuada porque el animal va a tender obviamente a consumir mucho más durante estos periodos. Perfecto. Esto también, pues tú mencionaste lo que fue el alto consumo de agua en el caso de estrés por calor. Normalmente cuando hay ese alto consumo de agua también pues hay alta excreción y al haber alta excreción van a haber minerales o componentes como es el caso del potasio, por ejemplo, que pues van a ser excretados. Pero algo particular del estrés por calor es ese cambio en el pH sanguíneo por la alta respiración. Entonces, la suplementación con cosas como es el caso del bicarbonato, como es el caso de cloruro de potasio, como es el caso de cloruro de amonio, en el agua van a ayudar a que ese pH pase de ser alcalino a que esa parte del cloruro ayude a balancear ese pH sanguíneo. No sé ¿qué me podrías contar así rápidamente de pronto sobre algunos aditivos que se pudieran utilizar en el caso del estrés por calor? Claro, no, y lo que dices tú es muy importante, el cambio en el pH sanguíneo y en la misma célula y en todos los fluidos del cuerpo del animal es importante porque cualquier cambio afecta todo. Tú mismo lo dijiste, el jadeo ocasiona la alcalosis respiratoria y obviamente un cambio drástico en el pH que no solo afecta el funcionamiento de la célula, Juan, sino también al final uno puede ver afectación en la carne, en la calidad de esa carne. Entonces, menor capacidad de retención de agua, mayores pérdidas por goteo. Entonces, un animal estresado por calor puede producir una carne que tú la compras en el supermercado bien, de un tamaño, de un peso adecuado, y cuando la cocines se reduce mucho. Obviamente porque ese cambio en el pH también cambia las propiedades no solo organolépticas, sino reológicas de la carne. Entonces, eso es un punto importante. En cuanto a los aditivos, obviamente se han probado muchos, no voy a detenerme a hablar de todo lo que hay, probióticos, prebióticos, simbióticos, todas aquellas combinaciones que al final te van a garantizar también salud intestinal. Pero, tú lo mencionabas en el agua, yo no tenía conocimiento de todos los que mencionaste, pero vitamina C, obviamente el ácido ascórbico es un antioxidante valioso, que es fácil de suplementar, que ayuda no solo a, a mantener los sistemas antioxidantes, sino que es coadyuvante o mejora la actuación de otros antioxidantes como la vitamina E o la vitamina D, que es importante, ¿no? Para soportar al animal durante esos periodos de temperaturas altas. También tiene que ver con la biosíntesis de carnitina, que también es un elemento importante durante los periodos de estrés por calor. Tenemos la misma metionina, que tú sabes que como donador de grupos metilo es importantísimo para mantener esa protección durante el estrés por calor. Entonces, la suplementación individual de metionina también o de betaína en reemplazo como también donador de grupos metilo. Recordemos que durante el estrés por calor
se afectan las proteínas nucleares, DNA y RNA, que necesitan esos grupos metilo para ser funcionales. Básicamente por eso es importante. Y minerales como selenio y cualquier otro cofactor de los sistemas antioxidantes. Y cuando hablo de sistemas antioxidantes me refiero a las enzimas glutatión, peroxidasa, catalasa, superóxido dismutasa, que se encargan de retirar esos radicales libres para disminuir esos efectos deleterios de la acumulación de ellos durante el estrés por calor. Digamos, esos se me vienen a la mente como aditivos, pero obviamente cualquier mejorador de la función intestinal también ayuda bastante. Oh, excelente. Bueno, y ya para empezar a concluir este episodio, ¿qué recomendaciones como cruciales podrías darle a un productor o a una persona que esté en una posición de tomar decisiones relacionadas a manejar el estrés por calor? Bueno, mira, las personas que trabajan del día a día con los animales, ellos identifican muy fácil cuando hay algún problema dentro de lotes de miles de aves, tú sabes. Entonces, por manejo, obviamente el manejo va a depender de cada operación, de qué tan controlado es el ambiente, de cuáles son los sistemas de enfriamiento que tienen dentro del galpón, etcétera. Entonces, por eso digamos, no daría tantas recomendaciones ya que depende de cada operación. Como tú lo dices, calidad de agua es importante para que también todos los aditivos que pongamos a través de eso, que suministremos a través de ella, sirvan durante los periodos de estrés por calor, es decir, análisis de agua para saber qué elementos tenemos es muy importante. Pero desde el punto de vista nutricional, Juan, yo creo que como no sabemos aún muy claramente la magnitud en el aumento de los requerimientos de los nutrientes durante esos periodos de estrés por calor, sin duda lo que yo he visto es que es clave que cada operación evalúe muy bien lo que está comprando. Yo sé que los precios son determinantes y el comprador siempre está buscando el menor precio, pero una vez tengamos nuestro ingrediente o nuestra materia prima, la idea es evaluarlo de la mejor manera para saber qué nos está aportando. Esa pasta de soya o torta de soya tiene un altísimo nivel de proteína, ok, pero ¿es digestible o no? ¿Me va a causar más o menos calor metabólico? ¿Va a tener los niveles adecuados de aminoácidos esenciales o definitivamente tengo que suplementar? Es decir, la evaluación de nutrientes por química húmeda o por NIR, por el medio que sea más viable para cada operación es muy importante para saber qué tenemos y cómo formulamos. Eso es sin duda lo que yo recomendaría durante las situaciones de estrés por calor, porque sin duda, Juan, vemos que los requerimientos cambian, que el ave está muy desafiada en diversos niveles, intestinal, inmunológico, hormonal, en fin, son muchos niveles que el ave tiene que cuidar y que para mantener esa homeostasis o esa normalidad, los costos metabólicos son muy, muy altos. Entonces, tener mucho cuidado de cómo formulamos esa dieta y cómo la damos para que no haya un desperdicio de recursos o de dinero, ¿no? Porque al final las operaciones deben ser rentables, ¿no? Para ser viables. Entonces, yo creo que esas serían eh, las recomendaciones desde el punto de vista nutricional que yo podría dar. No, excelente, muchas gracias. Y ahora pues es para finalizar la sección de lo que es la nominación. Entonces, me gustaría saber cuál profesional de la industria crees que sería bueno tenerlo en un próximo episodio de la Bipodcast para que comparta su conocimiento con nosotros. Oh, wow. Has tomado por sorpresa. Bueno, tenemos la fortuna de conocer muchas personas muy, muy, muy buenas. Yo creo que de la academia o de la industria, o mejor de la industria, Hugo Romero, nutricionista, yo creo que hablar sobre enzimas y cómo, Juan, las enzimas siempre han sido importantes, siempre, pero yo creo que en estos tiempos de alta volatilidad de precios, de disrupciones en la cadena de suministro, y lo vimos en COVID y lo vimos y nos hemos seguido viendo, los ingredientes son altamente variables. Y las enzimas específicamente son un medio para controlar la variabilidad y maximizar el valor nutricional de los ingredientes.
yo creo que él sería una excelente opción. Perfecto, esperemos que nos acompañe en un futuro próximo entonces. Pues doctora María Mayorga, muchas gracias por su tiempo y por compartir este episodio con toda la gente que la va a escuchar y que la va a ver. Y espero que nos veamos próximamente. Claro, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Espero que hayamos resuelto algunas dudas de la audiencia y fue un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ok.